Qué tiempos los de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Hay vacío de poder en la Argentina? Pregunta. ¿Hay vacío de poder en la Argentina? Signo de interrogación. ¿No hay un presidente constitucional en la Argentina? Las famosas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, ¿es para terminar con un presidente o es para seguir el ciclo institucional y electoral que tiene el país? Porque pareciera ser que eso está ocurriendo hoy. A partir de la reunión de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional se comenzó a hablar de eso. Porque pareciera ser que el Fondo Monetario Internacional dice, no, es mucho tiempo la transición entre que un presidente es electo hasta que termina asumiendo el que ha sido elegido por el pueblo. ¿Qué hacemos en todo ese tiempo? ¿Es admisible que un organismo internacional, por más Fondo Monetario Internacional que sea, pueda inmiscuirse y dictaminar sobre una cuestión tan importante para los argentinos? A mí me parece que no. Y en todo caso, estas situaciones engorrosas que ponen en vilo a la sociedad argentina, si no hay un vacío de poder, lo terminan creando. En la Argentina, hasta el día 10 de diciembre, hay un presidente que tiene que terminar su ciclo, que tiene que terminar su mandato. Es parte de la institucionalidad que responde a la seriedad y a la responsabilidad con la que debe manejarse una república. La sociedad argentina tiene que acostumbrarse a cumplir esos tiempos, la política y la dirigencia política también. Los organismos que vengan a negociar con la Argentina, por más acreedores que sean, deben necesariamente allanarse al camino que marca el rumbo del país. ¿Es esa la única forma de construir un sistema democrático sólido, institucional y republicano en la Argentina? En la medida en que no comprendamos eso, estaremos construyendo una republiqueta y no una república como necesariamente debe ser la República Argentina. En la noche de hoy, como es el estilo de La Huella, vamos a tener un contacto con los candidatos o precandidatos a vicegobernadores de las distintas fórmulas que se encaminan a las PASO provinciales. Esto no es un debate, tampoco vamos a promocionar lo que pueden ser por ahí los planes políticos o los proyectos políticos que ellos representan. Eso lo dejaremos para algún otro momento. La idea es tener un contacto, empezar a conocerlos, a saber qué piensan, por qué están en determinado lugar y sobre todo que vos empieces a mirarlos y saber, ¿por qué no?, cómo podemos ir seleccionando a la fórmula que se va a votar el día 6 de octubre, cuando sea el tiempo de las primarias aquí en la provincia de Salta. De esa suerte nos acompañan prácticamente todos los frentes, a excepción del de Olmedo, que fue invitado, su candidato a vice, pero pareciera ser que el señor tiene otra cosa más interesante que venir y mostrarse ante vos. Señores, esta es la propuesta de La Huella para contribuir a este espacio democrático donde todos puedan hablar, donde todos puedan mostrarse, donde todos puedan ser identificados correctamente por el electorado. Señores, esto es La Huella, periodismo ciudadano, y en un instante vuelvo con los invitados. Muy bien, señores, estamos ya de lleno acá en La Huella, periodismo ciudadano, y como te había dicho en la presentación, me acompaña Lucía Doljanin. Ella es precandidata a vicegobernadora en una fórmula con Miguel Issa y pertenece obviamente al Frente de Todos. Acordate, Frente de Todos. Gabriela Serrano es precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Pablo López y pertenece al FIT. El señor Antonio Marocco, que es precandidato a vicegobernador en una fórmula con Gustavo Sáenz y pertenece al Frente Sáenz Gobernador. Y en el caso de Emiliano Estrada, precandidato a vicegobernador en la fórmula con Sergio Leavi, obviamente del Frente de Todos. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches, Jorge. Les quiero hacer una pregunta a nivel país, un minuto, para después ya bajar a la provincia y someternos un poco al tema. ¿Hay vacío de poder en la Argentina?
Yo creo que hay responsabilidad del gobierno. Se ha visto desde el día posterior a las elecciones un presidente que pierde democráticamente la elección y le echa la culpa al electorado de lo que pasa en el mercado financiero. Mercado financiero que, como todos saben, en la Argentina es muy chico. Son no más de 15 banqueros, casualmente amigos del presidente. Y la Argentina entra en un proceso de incertidumbre producto de medidas que tomaron los funcionarios de este gobierno. Así que yo creo que la falta de estabilidad política o institucional que hay en la Argentina creo que es generada por el propio gobierno, ¿no? Ajá. ¿Alguno más quiere expresar una opinión sobre eso? Bueno, es una transición muy larga la que hay. Ajá. Muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín, que tuvo que adelantar la entrega del mandato, también por una situación de crisis económica muy Se delicada. plantea eso por estas horas, en algunos lugares escuché, ¿no? Hay que adelantar a las Sí, elecciones. el FMI desmintió esto, pero objetivamente ellos estuvieron apoyando a que Macri continúe en el gobierno. Ahora lo que está planteando el FMI es una situación similar a la que tuvimos en el 2003 con Lula en Brasil, donde antes que asuma se llegó a un acuerdo con el fondo. Si el Fondo Monetario quiere un acuerdo con Fernández, pues ya está descartado prácticamente, va a ser el presidente. Ahora, esto es el ajuste para los trabajadores argentinos, porque Fernández va a seguir con el Fondo Monetario y además también acuerda con los puntos de la devaluación que hubieron después de los resultados de las PASO. Ahora, eso destruyó la economía familiar del trabajador. Antonio. Mira, el Mostado, me tocó vivir el martes en Buenos Aires y la verdad que si Alberto Fernández no le contestaba el teléfono a Macri, hoy no estaríamos acá, creo, porque la situación era de una crisis terminal. ¿En qué sentido? En el sentido de la irresponsabilidad, comparto con lo que dice Emiliano, en la irresponsabilidad con la que el gobierno hizo dos cosas. Primero, el análisis que hace de las elecciones, de la contundente demostración de apoyo popular a la fórmula Fernández, y segundo, por la irresponsabilidad con que había tomado la situación financiera del país. A esto hay que agregarle que esa irresponsabilidad con la que Macri maneja la política en el país, existió un comunicado oficial del fondo que si no coincidieran las metas con lo que le habían previsto al gobierno de Macri del Fondo Monetario Internacional, no iban a llegar las remesas de dinero prometidas para el mes de septiembre, con lo cual el crack hubiese sido peor. Lo que quieren ahora es que Fernández asuma la responsabilidad que no tiene de gobernar el país. ¿Pero cómo va a asumir Fernández si no ha bueno, sido electo? Por eso, a este caos, es lo que vos decías en principio en tu apertura del programa, a este caos se agrega que esa decisión del Fondo Monetario Internacional de ser, de creerse que es el gobierno de la República Argentina, nos genera lo que está generando. Como le dijo hoy el candidato a presidente, porque de precandidato pasó a candidato, eso es lo que ocurrió el 11 de agosto y no otra cosa, de que se aprovecha ese dinero desde el gobierno para la fuga de capitales, para pagarle a los amigos y para crear caos social. Esta es la realidad y el enfoque. De ahí al vacío de poder, no sé cuánto queda, creo que milímetros. Ahora, esta mañana yo decía por radio que me pareció muy correcta la actitud de Fernández, estamos hablando de Alberto Fernández. Él dijo, señores, yo no soy el presidente de la nación, no puedo asumir un compromiso, en primer lugar porque no tengo una base de sustentación política, nadie me eligió, estamos hablando de las primarias, todavía no fuimos a la elección general donde yo podré o no obtener un respaldo popular y convertirme ahí en un presidente electo, ¿no? Me parece que es muy racional, teniendo en cuenta el proceso y el procedimiento que tiene que haber en un país medianamente ordenado y que respete la ley electoral, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ahí es lo que hay que distinguir claramente, que el Fondo Monetario Internacional había sido advertido por Fernández. Cuando el primer enviado del fondo se entrevista con Fernández, Fernández le advierte lo que iba a pasar en el país. No, ellos insistieron
con su programa con el macrismo, y bueno, y estos son los resultados. Ya tenían la advertencia y hoy tienen una definitiva aseveración por parte de Fernández de decir: yo no soy el presidente y no me corresponde gobernar, que gobierne Macri. Esto es la realidad del país. Ahora, ¿tiene poder Macri para sostenerse en estos meses que quedan hasta la entrega del poder el 10 de diciembre? Yo creo que ahí el punto a destacar es la gobernabilidad que está dando el peronismo, porque digo, el peronismo ha sido siempre juzgado por ir contra la gobernabilidad. Hay que reconocer que hoy, sin el peronismo, el sostenimiento de Macri sería imposible, y por otro lado hay que cargar las culpas y la responsabilidad sobre el presidente Macri de que llame a la transición y que llame él a la apertura del diálogo con quien muy probablemente sea el próximo presidente. ¿Por qué? Porque esto Pero ya lo ha hecho, lo que está contando Antonio Marocco. Es decir, No, pero a ver, lo que hizo es buscar un apoyo a las medidas que él estaba tomando, cuando la política de Fernández es totalmente distinta a lo que pide el fondo. Lo que él tiene que plantear es... O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Él tiene que plantear cómo va a ser la transición para que todos los argentinos sepamos cómo se llega a diciembre. Acá esto funciona como el padre y el hijo. Si vos con tu hijo te pones a discutir, el que tiene que ceder, el que tiene el mando, sos vos, porque vos sos el que tiene mayor responsabilidad, el que tiene... Bueno, hoy el que está en el gobierno es Macri. Es Macri el que tiene que trazar la línea sobre la cual se va a llegar a diciembre y ahí establecer cuáles son los puntos con los cuales toda la ciudadanía va a entender qué va a pasar en diciembre, porque si yo salgo y hago una conferencia de prensa diciendo, bueno, ¿vieron lo que pasa si votan así? Bueno, ¿cómo no se va a generar el caos, no? Lucía. Y yo al respecto de lo que vos bien reflexionabas cuando hiciste la introducción editorial de tu programa, y acuerdo en este sentido con Emiliano y también con Antonio al respecto de esta irresponsabilidad en temas que tienen que ver con generar gobernabilidad, agregaría también la dificultad que ha tenido el gobierno macrista a partir del modelo, digamos, de país que proponen en generar liderazgo político, ¿no? En generar legitimidad entre los distintos sectores trabajadores, los sectores populares. Ha tomado constantemente medidas que van en detrimento de la clase trabajadora, en detrimento de los sectores populares, ha hecho promesas que no ha cumplido, es más, ha tenido acciones de gobierno que han ido totalmente en contra de las promesas que había hecho, pobreza cero y los índices de pobreza han aumentado, había hablado de proteger aquellas políticas públicas inclusivas y que estaban muy bien y que estaban dando resultados efectivos en materia de inclusión social y no quedó ni una sola en pie. Entonces, todas esas cuestiones van haciendo mella en esos sectores populares, en las grandes mayorías que componen, digamos, todo el tejido social, y después es muy complejo construir legitimidad política y liderazgo político. Por eso también se responde con una política represiva muy importante, ¿no? Nosotros hemos realmente vivenciado situaciones de represión que son inauditas en un sistema democrático, ¿no? No tendrían por qué existir, y hemos visto situaciones de represión, y en muchas movilizaciones, marchas, ¿no? Desapariciones que han quedado sin investigar, inconclusas. Bueno, este es el país de la marcha también, ¿no? Sí, pero me parece que nosotros durante el gobierno kirchnerista hemos tenido un pacto social, un acuerdo social mucho más amplio, mucho más mayoritario. Hemos tenido manifestaciones, pero que han tenido que ver, por ejemplo, con el festejo del Bicentenario, que era toda la población argentina en la calle, festejando el nacionalismo. Estamos para decir la verdad, mi querida amiga. Todos los días había marchas en la época del kirchnerismo, y no eran precisamente por un festejo. Pero es por Fue una época donde los 12 años hay que decirle la verdad a la gente, no estamos para... Pero es por una protesta, Jorge. Cuando hay una política que va en detrimento de un sector y una protesta... Naturalmente, bueno, a eso vamos. ¿Por qué no decimos eso de la protesta del campo? Todo fue eso fue en la época del kirchnerismo. Año 2008. Bueno, este es el tema. Es decir, y acordemos, si el campo tiene derecho a protestar, como protestó en el 2008, los sectores sociales que ven vapuleados sus derechos por políticas que son negacionistas a ellos, también tienen derecho a protestar. Naturalmente, si así es la democracia social así es la democracia. Es una parte de la democracia. Claro. Y es un derecho constitucional conculcado, claro, donde todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Ahora, lo que yo planteo es que antes hubo y ahora hay.
O sea, no es que antes vivíamos en una panacea donde había orden, tranquilidad, respeto. No, no había eso. Entonces hemos No es lo vivido- que, no, yo no quise establecer un panorama comparativo. Sí hemos vivido, y esto es innegable, durante el gobierno macrista, movilizaciones que han atravesado absolutamente todos los sectores, ¿no? De una manera realmente llamativa, ¿no? Y hemos tenido muchas manifestaciones donde ha habido situaciones de represión importante, ¿no? Yo en ese sentido sí veo una diferencia al respecto del gobierno anterior, ¿no? Yo Bueno, una cosa que quería agregar, sí. por lo que había nombrado. Habla un poquito más fuerte que no se le escucha. Perdón. Sí, no, lo que había Bueno, así nombrado es ella, no Así se es preocupe. ella, sí. Emiliano Acá, a ver. sobre el rol de los gobernadores del PJ, Ajá. tanto en esta transición como en lo que tuvimos durante el gobierno de Macri. Bueno, Macri no gobernó solo. El pacto fiscal, que se firmó en el 2017, lo firmó Urtubey y lo han firmado todos los gobernadores del PJ. Y el bloque del PJ en la Cámara de Diputados, que el presidente es Pablo Cosiner, también ha garantizado los puntos más gruesos de la gobernabilidad de Macri. Ahora, ¿qué está pasando? Argentina está quebrada. El fondo está buscando un acuerdo porque sabe que Argentina no va a poder cumplir con las metas que tiene fijadas muy próximamente, digamos, antes incluso de las elecciones. Entonces, por más que Fernández diga, yo todavía no soy el presidente, no me puedo hacer cargo, él ya está diciendo de que acuerda con una reforma laboral, o sea, los puntos que el Fondo Monetario sí le ha planteado al gobierno de Macri, sí lo dijo Lo que así Fernández. ha dicho... La reforma previsional, dijo incluso de que le parece razonable $1 a 60 pesos, cuando sabemos que para el que vive de su trabajo no es así. Ahora los gobernadores, Urtubey también ahora hizo el teatro de ir a la corte, porque dice que va a recibir 1.200 millones menos la provincia a partir de las medidas que ha tomado Macri con el tema del IVA. Sin embargo, acá todos los beneficios que le dio a la patria contratista, a las grandes empresas en Salta, ¿qué? ¿Por qué no le cobra a Olmedo? Los valores que no pagó nunca Olmedo sobre Salta Forestal es similar a 1.200 millones, ¿eh? Es muy similar. Bueno, acá lo tienen a la Y la deuda, la deuda, saben la cómo deuda es que el tema. tenemos en la provincia, un 80% es en dólares, o sea, la transición también es jodida en la provincia de Salta, no solamente a nivel nacional, y el rol de los gobernadores del PJ fue de colaboración. Ahora está tratando cada uno de salvar Bueno, pero su Urtubey bote de dijo salvavidas, que él quería pero colaborar en la gobernabilidad. es que tampoco el podemos tema de dudar la de la buena fe del gobernabilidad gobernador, ¿no? es algo engañoso para la gente, porque en general los trabajadores se imaginan que cuando se habla de la gobernabilidad están hablando de garantizar derechos, y por lo general no es así, sino lo que se está buscando es garantizar intereses que son ajenos a los intereses populares. O sea, uno de los puntos del pacto fiscal era que necesitaban beneficios para que pueda desarrollarse tranquilamente el capitalismo, que Argentina llegue al mundo, que no esté aislado, el crédito, bla. Nada de eso pasó. Yo Nada creo que de hay eso dos pasó. temas a destacar. El primero es, el Fondo Monetario es el acreedor del 15% de la deuda de la Argentina. Con lo cual hay que mirar el otro 85%, que para mí es mucho más preocupante que el del fondo, y pensar que el acreedor que tiene el 15% te va a poner las reglas, no es pragmático, digamos. Ni Es es mucho lógico más tampoco. probable que tengas una negociación más dura con el otro 85% que con el 15%. ¿Y quién es el Y dueño del segundo, 85% de la deuda? bancos privados, tenedores, personas físicas, hay un conjunto que es sumamente heterogéneo. Títulos, bonos. Y otros organismos internacionales también. Y otros organismos. Pero, digo, tampoco hay que hacer una generalización, me parece, porque la generalización siempre deja o mete a gente en una bolsa que no la corresponde. Digo, la izquierda en el 2008 marchó con el campo y sin embargo yo no englobo a toda la izquierda. Claro que sí, la izquierda estuvo en las marchas del campo del 2008. Y no por eso yo voy a generalizar a toda la izquierda. Entonces, me parece que las generalizaciones siempre meten gente en la bolsa que no corresponde, ¿no? Más allá de esta cuestión, que obviamente cada uno dio su visión, no vamos a profundizar en el tema porque nada podemos hacer, pero sí más o menos plantear una idea de cómo piensa cada uno de los participantes en esta fórmula de gobierno que se vienen ahora en las primarias. Ahora quiero ir a un contacto. Por ejemplo, Lucía Doljanin, hay muchísima gente, creo que no la conoce. ¿Quién es Lucía Doljanin? ¿Cómo definimos a ella? ¿Cómo llega a integrar la fórmula con ISA?
Bueno, son muchas preguntas ¿Fácil en una. o difícil? Sí. No es A difícil, ver. son muchas preguntas en una. Yo vengo de 14 años de trabajar en el abordaje de problemáticas sociales en el ámbito comunitario, en una asociación civil sin fines de lucro, la Asociación Manos. Hemos trabajado en este sentido fundamentalmente con todas las problemáticas que atraviesan los jóvenes y en el último periodo con las cuestiones vinculadas a las problemáticas de género. Hace 2 años aproximadamente empiezo a formar parte del Partido Felicidad. Ajá. En estos momentos soy presidenta del Congreso Partidario. En ese momento fui candidata en primer término a concejal, que fue la primera experiencia, digamos, en el campo electoral que he tenido a lo largo de toda la carrera en el abordaje social y que también es político, ¿no? Si uno entiende lo político desde una mirada mucho más amplia que solo el ámbito electoral, ¿no? Como esta actividad orientada al bien común nos gusta mucho decir a nosotros. Y a partir de esas dos, digamos, vivencias que es el trabajo territorial, además de tener 10 años de trabajo en la administración pública, en el sector de salud pública, hace 6 años que trabajo en el Centro de Salud 51 de Limache. A partir de toda esa experiencia y de todo ese trabajo se dan unas primeras vinculaciones con Miguel Isa que tenían que ver con un asesoramiento técnico al respecto justamente de políticas que tenían que ver con equidad de género y políticas de cuidado. Y después Miguel se va interiorizando de este trabajo y a partir de la participación también en el Partido Felicidad, que ha decidido ya en asamblea en diciembre del año pasado acompañar el proyecto de la gobernación de Miguel, es que Miguel decide finalmente por esta impronta de trabajo, digamos, que tiene que ver con esta cercanía a los sectores populares, a la reivindicación y a las oportunidades en derechos de jóvenes y mujeres, que podamos empezar a pensar en una construcción en conjunto de cara a un proyecto a la gobernación, ¿no? Ahora tienen la posibilidad de ir a una interna en este frente de todos, pero tuvieron que ir a la justicia para Tuvimos eso. que ir a la justicia, sí. ¿Por qué no le querían dar a usted la interna? Emiliano? Sí, Bueno, mirá, si me da 5 minutos lo Pero explico. cómo no, sí, El no frente sé. se constituye con el Frente de Todos. El Partido Justicialista y el Partido Felicidad adhieren a ese frente a las 12:05 de la noche. En ese frente hay un acta constitutiva que establece que en caso de que no hubiera consenso, la Junta Promotora, que era un apoderado de cada uno de los 7 partidos, iba a decidir si es que había o no paso. En el caso de que hubiera paso, los 2 candidatos iban a ser Leavi e Isa. Esa Junta Promotora se juntó, votó 6-1, que no hubiera paso, que había lista de unidad con Leavi, y ahí se acabó el tema. Vino la justicia y determinó algo en contra de lo que había sido el acta constitutiva del frente. O sea que no era un capricho. No, eran las reglas que se habían delimitado cuando se constituyó el frente. Bueno, van a ir a una interna, están los 2 candidatos, a ver, dame un primer plano acá, los 2 candidatos del Frente de Todos. Donde no hay problema, donde las cosas van prácticamente en una normalidad absoluta, es en el frente de Gustavo Sáenz, gobernador. Su candidato a vicepresidente, no sé si estuvo ayer en la presentación de la lista. Vicepresidente. Oh, perdón, de vicegobernador. Ya lo estoy llevando a Antonio Marocco. Me está sacando del juego. Pero en un país con tanta incertidumbre todo puede ser, ¿no? Mire si lo llama Alberto Fernández. ¿Qué le contestaría, no? ¿Qué le diría? ¿Estuvo ayer en la presentación de la lista? No estuve. Estaba en el interior y después tuve un programa de televisión y ya listo. ¿Cómo ve esa constitución interna de lo que es la lista de Gustavo Sáenz, gobernador? Bueno, es una expresión de muchos partidos políticos, exactamente igual que el Frente de Todos, y cada expresión tiene una mirada política nacional y una mirada de política provincial. El Frente está constituido para disputar una gobernación. A esos efectos se ha delimitado una única fórmula a los efectos de presentarla a la sociedad y poder presentar un plan de propuestas para que la sociedad de alguna manera pueda identificarnos y acompañarnos. Esa es la idea central de la construcción de este frente político. La última vez que charlé con Antonio Marocco me había dicho que era una decisión personal integrar esta fórmula con Sáenz.
Luego de esa decisión, de haberse hecho público esto, ¿tuvo alguna comunicación con Alberto Fernández? Sí, efectivamente. ¿Y qué le dijo Alberto? Y lo mismo que te dije a vos. Ajá. No, pero él le yo debe no haber cambio dicho la algo. regla de juego. Pero él le dijo que estaba bien. Es muy que lo respetuoso de las decisiones que toman los dirigentes políticos, como a nadie se le puede negar la participación en la democracia. Acabamos de hablar de una lista, una junta, con toda la buena intención, digo, una junta promotora, determina, pero hay una instancia superior que es la democracia, la participación, y que eso lo controla evidentemente el Tribunal Electoral, y por eso ha dado lugar a, no es porque ellos se hayan peleado, sino porque hay dos posiciones que la justicia dirime cómo se resuelven los intereses de cada sector. Pero eso, esto perdón, es- Antonio, eso es un problema, porque la justicia no se puede intrometer en la vida de los Es que partidos. ¿no? cuando vos estás yéndote de las normas de la democracia, creo que sí participa. Es que Porque lo la más idea es la participación. La democracia Lo es más eso. democrático es que No por cada frente puede inmiscuirme, a ver, establecer su quiero su- ser sus respetuoso de cada una de las decisiones de los integrantes de esa junta promotora, de los frentes y demás. Pero la justicia resolvió, no otro. Y si la justicia resolvió es porque tiene potestad sobre ellos. Si no, no lo hubiese hecho, hubiese declarado una causa abstracta. Sí. Pero tomó posición y dijo, tiene que haber compulsa, punto. Sí. Porque es la que regula el interés de la sociedad, que De- está expresada en normas. De hecho, hay que recordar que el Frente de Todos se conforma con el Partido Justicialista a última hora, porque justamente Gustavo Sáenz no quería ir a una interna con Miguel Isa. Entonces, el Partido Justicialista, que iba a integrar un frente en otro espacio distinto político, termina teniendo la negativa para hacer una interna con Miguel, ¿no? Yo al respecto Sí. una sola Sí, acotación acotación. que me parece importante en la línea también de lo que sostiene Antonio. A mí me parece muy importante poder también, y esta es la postura que nosotros hemos tomado, ser coherentes con lo que para nosotros es la reforma política más importante de los últimos 20 años, que además ha sido una de las iniciativas más importantes del kirchnerismo, que es justamente las PASO, ¿no? Que tiene que ver realmente con pensar la política desde otro lugar, ¿no? Entender que tenemos que democratizar la política, ¿no? Que no se pueden tomar decisiones que tienen que ver con el destino de toda la ciudadanía entre 5, 6, 7 dirigentes políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que bienvenido sea, digamos, a los que entendemos que estamos siempre, digamos, de cara a los sectores populares, entendiendo, conversando y construyendo ciudadanía y construyendo política, la participación, ¿no? Creo que es algo que no tiene que atemorizar a nadie, creo que unas pasos amplían un espacio político, ¿no? Que hablan bien de aquellos dirigentes que dicen, bueno, vamos a ver, ¿no? Y vamos a legitimar realmente el liderazgo dentro del espacio para que vamos a unas generales con toda la potencia que nos sea posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un proceso muy bienvenido, ¿no? El tema Yo de creo que celebrar las preguntó, PASO. perdón, le preguntó Alberto Fernández a quién apoyan ustedes a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo? Nosotros- Sí, ustedes, es decir, el frente de Gustavo Sáenz, gobernador. El frente, te acabo de explicar, Ajá. es una expresión política que tiene que ver con la elección de Salta. Personalmente y el grupo político al que represento, trabajamos para el proyecto de Fernández Fernández. O sea, Sáenz trabaja para Fernández Fernández. No, a ver, El frente. no. Lo que represento en ese frente, Ajá. mi sector apoya Fernández Fernández. Bueno, pero- Hay otro sector que apoya al macrismo. Hay otro sector que apoya a Urtubey y Labaña. ¿Y cuál es el problema? O sea que es una mixtura. A ver, la democracia es a los efectos de la tolerancia de la Sí. idea del otro. No, está Si- bien, ¿no? si O sea, vos pero haces- eso lo tiene que saber la gente, por eso se lo pregunto. Por eso la gente lo sabe. Claro. Que, No, a la ver, gente no lo sabe. co- Es importante que nosotros se lo digamos ahora. ¿Cómo no lo sabe? No lo sabe. A ver, yo quiero que vamos a hacer una encuesta a la Plaza 9 de Julio, a ver si la gente lo sabe. No a lo ver, sabe. la Cuando, gente. cuando uno, a ver, A ver. cuando yo no me arrogo la representación del conocimiento de la gente, ni nada que se parezca, pero lo que le quiero decir es que una expresión política tiene validez cuando es conocida públicamente, y en este caso la representación de Fernández Fernández en Salta estuvo en el frente del todo, de todo, el cual integro, para la elección nacional. ¿Sí?
Está claro que el partido parte. Sí, está claro en lo que respecta a usted. Ahora, si es un frente donde hay una mixtura de posiciones, se parece claramente a un amontonamiento. ¿Por qué? Porque tendría que haber una idea homogénea. Para eso hacen un frente. A ver, O sea, se ve que usted y yo y probablemente algunos de los participantes tenemos una idea diferente de lo que es la constitución de un frente político. Un frente político se constituye cuando hay una homogeneidad de pensamiento, cuando hay una aproximación de ideas, entonces acá cuando no hay hay frente. cuando hay No una hay ningún coincidencia frente, de entonces. planificación y de hay un orden. frente, a ver, Jorge, hay un A frente ver, de todos, sí. integrado por partidos políticos, en donde no está el Partido Justicialista, por ejemplo, ¿sí? Y que apoya la fórmula Fernández. Después el Partido Justicialista se incorpora a ese frente a los efectos de la elección provincial. A ver, veamos qué pasa en el ¿Está claro? frente suyo. ¿Todos apoyan a Cristina y a Alberto Fernández? ¿O hay una parte que apoya a Fernández, hay otro que lo apoya a Labaña, hay otro que lo apoya al FIT? ¿Es así? A ¿No? ver, ¿Es un- el Frente de Todos nace como una expresión de unificación del peronismo. Esa unificación del peronismo tiene un solo objetivo enfrente, que es terminar con el modelo económico de Macri. Eso sí es algo que este frente lo tiene, a diferencia de lo que está expresando Antonio. Nosotros tenemos un límite que es el modelo económico que está hoy en la Argentina. Pero es el digamos. Frente Nacional, Emiliano. Ella también pertenece a un frente que tiene contra la política de Macri, ella también, yo En también. nuestro frente y ustedes provincial también. no hay nadie que esté apoyando las políticas económicas de Macri. En Eso mi- nos diferencia a nosotros No, del frente acá, de Gustavo a Sáenz, ver, claramente. Claramente hay una elección nacional y una elección provincial. ¿Está ¿sí? bien? En el frente provincial Y en del el frente de provincial Todos, hay sectores que ya no responden al macrismo, podría decir, porque no se vota provincialmente a Macri. A ver, se vota claramente una elección a gobernador donde hay 8 candidatos, 8 fórmulas. No hay otra expresión, no hay Sí, pero es muy macrismo en la difícil ir Y descolgado provincial. de de la acuerdo a los nación. resultados es lo que están haciendo en muchas provincias, Sí. empezaron a hacer eso a medida que iban avanzando las elecciones provinciales, tratar de despegarse de Macri porque nos estaba hundiendo a todos. De hecho, creo que Sáenz es lo que intenta hacer ahora, despegarse también después de que todo este tiempo se puso como el gran gestor, porque Macri sí nos da la obra para Pero yo no lo vi a Sáenz decir eso. ¿eh? Ya ahora no, ahora no. Pero antes tampoco. No, antes sí. Sáenz fue muy Antes sí, claro estaba en todas ese las sentido. No, fotos. tampoco hay que Macri, tergiversar lo que dice Sáenz Sáenz. rompió con el PJ para y hasta con Massa, que fue Sáenz, dice, como es el intendente para de ir, la ciudad, hizo lo que debería haber hecho cualquier otro intendente que entienda que tiene que cumplir su misión de intendente. Fue a buscar de cumplir, fondos a la con nación las- para que Salta pueda hacer obras, que es lo que me parece fantástico, y lo aplaudo a Sáenz en eso. Y No si no han hecho necesariamente, nada, pero no, es encima que no puede tampoco- haber una división política en eso. No, lo que pasa es que Salta integra parte del es que panorama acá no tiene nacional, que es ver una con república. intereses de las personas. Va. Tiene que ver con intereses económicos que son muy grandes. O sea, Claro. Sáenz tuvo toda una continuidad con Bueno, los está muy intereses linda de la la charla, Farina. pero tengo que ir a una pausa cortita. Los periodistas vivimos de algo. La pausa y vuelvo en un instante. Dale. Señores, estamos de vuelta acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. Si te enganchás recién, está Antonio Marocco, precandidato a vicegobernador en la fórmula con Sáenz, Emiliano Estrada, precandidato a vicegobernador en la fórmula con Leavi, Gabriela Serrano, precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Pablo López del FIT, y finalmente Lucía Doljanin, que es precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Miguel Isa dentro de lo que es el Frente de Todos. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la visión de provincia que tienen hoy ustedes? Porque de un tiempo a esta parte la figura de los vices, igual que a nivel nacional, ha recobrado, digamos, cierta importancia y jerarquía, más allá de que Sarmiento decía que solamente sirve para tocar la campanilla. Acá en Salta hemos visto que los vices van mucho a las procesiones. No sé qué es lo que van a hacer ustedes en el caso de ser electos. Pero lo que quiero es que me den una visión de provincia. ¿Qué provincia van a recibir de Urtubey? ¿Qué es lo que piensan hacer de ser electos en la fórmula como vicegobernadores de la provincia? El que quiera comenzar, lo escucho. Bueno, ¿No quiere nadie comenzar? arranco yo.
Arranco yo entonces. A ver, Las damas primero. con Bueno, mucho gusto. Bueno, en primer lugar, obviamente no vamos a ser asistentes de las procesiones como hizo Sáenz y ¿Por en qué? general Tan pasan, lindas que son las procesiones. Sotos. No, es una manera de decir, digamos. No, lo que pasa es que nosotros creemos de que Salta también está, bueno, además en una transición muy difícil porque Urtubey además también fue derrotado en las elecciones, ¿no? Y nos está dejando una provincia quebrada, una provincia muy comprometida en cuanto a deuda. Perdón, no le escucho bien. ¿Dejó Sí. una provincia o va a dejar una provincia quebrada, me está Sí, diciendo? así es. Urtubey todavía no sabe si va a poder cumplir con lo que ha pactado con la lucha docente, digamos que se le logró arrancar por encima de lo que tenía previsto entregar en cuanto a acuerdos salariales. Pero esta es una provincia La- con equilibrio fiscal, discúlpeme que le No, diga. el 80% de la deuda de la provincia es en dólares. La última devaluación ha llevado también por las nubes esta deuda. Salta es una de las provincias que tiene los mayores índices de pobreza del NOA, lo dicen las últimas cifras del INDEC. Lo muestran también, y seguramente conoce esa cifra, la otra señora candidata, de que el incremento de la pobreza en los niños. Bueno, Salta nunca ha dejado de ser una plataforma agroexportadora y una oligarquía salteña se ha empecinado en mantener todas estas formas de una economía atrasada, medieval en nuestra provincia. Nosotros decimos que tenemos que superarlo. En primer lugar, tenemos que cobrar impuestos a las grandes riquezas. Nosotros siempre hemos insistido con un revalúo inmobiliario, pero que vaya al grueso de los que son los grandes tenedores de la tierra. Obviamente que nosotros, siendo gobierno, inmediatamente le cobramos, hasta le confiscamos a Olmedo lo que nunca pagó por Salta Forestal. ¿Sí? Porque acá, cuando lo hace un gobernador, parece que es legal robar. Si uno no paga los impuestos por tierras fiscales que le cedieron, le está robando al pueblo. Después se hace el moralista por ahí, o Nani también, ahora que es el vice, pero el tema está de que acá esa es la fuente del atraso que tenemos en nuestra provincia en cuanto a economía. Y bueno, nosotros defendemos la recuperación del control de los recursos estratégicos de las provincias, petróleo, lo que tenemos de minería, Ajá. y también, bueno, de esa manera también recuperar el control de ingresos para industrializar la provincia y crear fuentes de trabajo. Bueno, usted está en coincidencia con lo que dice Isa, ¿no? Isa dijo que en su plan pequeño de gobierno hay que industrializar Salta. No lo hizo cuando era intendente. ¿Cómo? Capitalizó ¿Pero qué va a hacer Fueguina si es nomás y intendente? el No tiene nada resto. que ver con la Y bueno, provincia. pero un intendente también tiene poder sobre la comuna que gobierna. Ah, bueno, Entonces, eso es otra cosa. bueno, pero él A representa mí a lo que me otros preocupa intereses. es que me diga no es el tema económico, que Salta está nosotros, quebrado. no, es que es Yo así. tengo entendido, le decía, que hay un equilibrio fiscal. No, ¿qué va a Hay ser? un equilibrio Los fiscal. municipios, Emiliano Estrada hace los 48 horas municipios dejó de ser tienen ministro. salarios vergonzosos hasta de 3.000 pesos para algunos trabajadores municipales. Salta lidera lo que son el trabajo precario y el trabajo en negro, que lo lleva adelante sobre todo el Estado. Sobre todo el Estado. Miren, en el municipio de Tartagal, ahí que le había sido el intendente, la mayor cantidad de trabajadores municipales son planilleros. O sea, firma una planilla, plata en mano. Ni siquiera tiene un salario ese trabajador. Ni siquiera tiene un salario. Y esa es la mayor cantidad de trabajadores. O sea, ¿cómo diablos esta gente va a enfrentar una reforma laboral que nos impone el Fondo Monetario, que es lo que está previsto ahora a futuro? Si de esa manera es como gobernó Leavi. También como gobernado Isa cuando también fue intendente. Isa también es vicegobernador, no es que es un candidato que la mira de afuera. Entonces acá es necesario de que los trabajadores logremos imponer nuestra política, salvar lo que es el ingreso del trabajador. Hay muchas familias que están pasando muy mal, no solamente porque Dejemos no que hablen llega, todos porque si no se me va el tiempo. no solo porque no llega a fin de mes, no tienen que Han comer. sido aludidos acá los dos señores que están Sí. sentados acá enfrente suyo. Isa no la mira de afuera, es vicegobernador. ¿Usted quiere superarlo a Isa o pretende ser la continuidad de Isa si es gobierno como vicegobernadora? No, yo creo que no se trata de superarlo o no a Isa, en eso coincido en lo que ya se ha dicho en esta mesa. La política no se trata solamente de personas, yo creo que se trata también de proyectos,
de las dos cuestiones, de las personas y de los proyectos. En este sentido, como bien yo te decía, lo que vengo como a sumarle a Miguel Isa en un proyecto de provincia, como bien decías vos, y acordando también con lo que decía acá la compañera, se trata del empleo. Nosotros con Isa compartimos esta obsesión por el trabajo. Tenemos un plan en base a un trabajo diagnóstico que hemos realizado con un equipo técnico de generar 22.000 puestos de trabajo sobre un desempleo entre 55.000 es la cifra, con 5 puntos centrales. Uno, como bien vos decías, tiene que ver con la industrialización, otro tiene que ver con la producción primaria e industrial, otro de los puntos es la tecnología, desarrollar un polo tecnológico en materia de software y de servicios informáticos, otro el emprendedurismo hoy ocupa más del 60% del empleo, sobre todo el empleo joven, es importantísimo y también es un área importantísima para el empleo de la mujer. Y por último también el turismo, ¿no?, que genera también arriba del 40% del empleo. Entonces son 5 puntos que tienen que ver con esta preocupación fundamental, que es la base para empezar a generar otro tipo de tejido social que nos permita pensar en un desarrollo a largo plazo, ¿no? Esto que decía Gabriela, hemos sufrido una crisis que ha atravesado los sectores populares, no solo en la cuestión de la subsistencia, tenemos familias enteras que no están pudiendo comer. El empleo es un ordenador social y es un dignificador de las familias, ¿no? Entonces nos resuelve muchas de las problemáticas sociales que hoy realmente nos ponen en una situación de emergencia. Emiliano. Yo estoy convencido que la provincia la tenemos que mirar, lógicamente, en la industrialización, pero hay que mirarla particionada respecto a la potencialidad que tiene cada región. Yo he participado en el proyecto de ley de ley minera, que hemos trabajado con las cámaras y demás, donde les vamos a exigir a todas las mineras que la mano de obra que se contrate en la provincia sea salteña, que los proveedores que contraten las mineras que usan y trabajan con nuestros recursos naturales sean de Salta también, y además les estamos permitiendo y les vamos a exigir que realicen obras de carácter social, como puede ser un hospital, una escuela, pero además también tendido eléctrico, rutas, gasoductos. Eso es para una de las regiones de Salta, que va a generar un efecto de mano de obra en toda la provincia. Después tenemos, en el norte tenemos un potencial enorme para la industrialización de cítricos, de madera. En el sur tenemos, estamos trabajando con el intendente Solís en Rosario de la Frontera, en el parque industrial, que tiene una ubicación estratégica en lo que tiene que ver con la ruta 934, que esperamos también demandársela al gobierno nacional para que efectivamente la haga autopista. Por otro lado tenemos el Valle del Lerma, que necesita urgente una canalización y un drenaje para empezar a resolverle los problemas a los pequeños productores. El viernes pasado he estado en Chicuana entregando unos microcréditos para pequeños productores tabacaleros. Yo hace 8 años que trabajo la temática del microcrédito en la provincia. Hemos financiado desde ONGs con las que vengo trabajando hace 8 años, a más de 12.000 emprendedores. Esos emprendedores son aquellos que no tienen acceso al sistema financiero formal, son aquellos que quedan excluidos del sistema financiero, y ahí creo yo que es donde tiene que estar el Estado. Vamos a crear un banco social para que esos 12.000 emprendedores se conviertan en 30.000 emprendedores, y una característica muy importante de esto, que tiene que ver que el 85% de esos emprendedores son mujeres, el 67% de esos son jefas de familia, con lo cual darle la independencia económica a esas mujeres es darle la primera independencia. ¿Eso significa la creación del Banco Social, por ejemplo? Exactamente, el Banco Social de Salta, que es la experiencia internacional que se desarrolló en la India y que nosotros ya venimos trabajando en Salta hace 8 años. Va a dejar una provincia quebrada, dijo la señora, no sé si la escuchó bien. Hay una temática que es, definamos qué es equilibrio fiscal. Ajá. Cuánto ingresa y cuánto se gasta. Si yo no gasto más de lo que ingresa, es equilibrio fiscal. Eso es lo que ha sido mi trabajo y para lo que fui convocado hace 2 años, sin ser parte, ni siquiera estando viviendo en Salta, fui convocado para ordenar esa cuestión fiscal hoy está ordenada, y la cuestión fiscal no tiene relación con todos los indicadores sociales, digamos, que comparto que hay muchísimo por hacer y que hay un montón de problemáticas que no están resueltas. Lo fiscal es cuánto ingresa, cuánto se gasta. Eso hoy está en equilibrio. Yo dejé el ministerio con la provincia en equilibrio y el año pasado también estuvo equilibrada. Bueno, Urtubey dijo que él recibió la provincia con el 73%
de deuda de lo que significa el presupuesto de la provincia. Hoy la va a dejar en el 40%. ¿Es cierto eso? Hay que ver el impacto lógico de la devaluación, como bien decía ella. Bueno, pero que eso lo dijo ayer, eso ya va a la tener. devaluación ya fue. Bueno, pero nadie sabe cómo va a terminar diciembre, pero está en el orden de ese valor el resultado. Ahora, ¿por qué mi concentración y mi energía estuvo en el equilibrio fiscal? Mi concentración estuvo en el equilibrio fiscal, no por una cuestión de que yo sea fiscalista o más o menos fiscalista, está porque si yo no tengo equilibrio fiscal, alguien me tiene que prestar la plata. Si me tiene que prestar un banco o el mercado, quedo a merced de lo que me exija el mercado, que es lo que le está pasando hoy a Macri. Entonces, esa es la línea de trabajo con la que yo trabajé estos 2 años, entendiendo de que la Argentina iba a terminar donde terminó y de que necesitábamos que Salta no esté arrodillada ante esos bancos. Antonio, ¿qué va a hacer Sáenz? ¿Alguien sabe? Un poquito, un esquema así como para... Mira, ¿Y cuál es tu aporte? No, ¿Qué provincia quisieras vos? a ver, el vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de ausencia. Eso dice la Constitución. Transitoria y demás. Mi función es ser presidente del Senado, es donde me voy a instalar. Ya le dije inclusive al gobernador, si llegáramos a obtener la gobernación y la vicegobernación, que disponga de las oficinas esas que tiene el vicegobernador en el... ¿Por qué no quiere estar arriba en Granburgo? Porque creo que ahí debe funcionar el Ejecutivo y no el Legislativo. Porque mi actividad es exclusivamente reemplazarlo en caso de. Y presidir el Senado. Y que mi tarea es presidir el Senado. Y yo voy a hacer eso, voy a trabajar en la Mitre 550, digamos, donde Se va a circunscribir tengo a una su historia tarea, ahí ya. que ya la digamos, conoce, ¿no? Sí. Bueno, Claro. y la provincia la vamos viendo con un 70 y pico % de exportación de su materia prima. Hay 30 y pico de años de democracia. El concierto y el rol de la provincia de Salta en los años 83, 84 era el 11, 12 provincias, ahorita estamos en el lugar 21. El gobernador ha dicho muchas veces y reiteradas veces de las necesidades básicas insatisfechas de los salteños, de la pobreza, de la exclusión, hoy estamos con los niveles de pobreza más altos que hay en la última década. Es producto de una política nacional, evidentemente. Estos últimos 4 años fue gravísimo. Salta ha sufrido la pérdida de todas sus empresas. Creo que lo emblemático hoy es la tienda San Juan. 2 ingenios de familias patricias son de fondos de inversión. No sé quién puede haber controlado esas inversiones. Teníamos 3 bancos, no nos queda ninguna. Yo creo que la provincia debe recuperar su herramienta financiera para hacer la posibilidad de tener un proyecto productivo y una herramienta que se dirija hacia eso. Estamos exportando salmuera, energía cruda. La verdad que nuestra soberanía como provincia, cuando se hizo el gasoducto de Las Argos en el año 64, empezó a perderse. Nosotros tenemos un submundo en el norte, y con todo respeto y dolor, y tenemos un primer mundo en San Lorenzo, donde llegan nuestro oleoducto, nuestro gasoducto, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. A ver, teníamos una compañía cervecera que era de los empleados públicos de Salta, que tenían acciones que se la descontaban con un código de descuento, la vendimos. ¿Cómo fue? Sí, un proceso licitatorio. Así se dejó a Salta. Y realmente hoy, ¿qué necesita Salta? Comparto lo de la Ruta 34, hay que hacer una autopista. Peleé muchísimo por esa ruta en mi época de ministro de gobierno, para ver cómo primero conseguíamos un peaje. Todo el mundo dice peaje cuesta. El peaje es un subsidio. Es un subsidio que recibe para mantenimiento, para Sí. que funcionen bien las vías de comunicación. Necesitamos vías de comunicación, necesitamos el ferrocarril Belgrano. El tramo que inauguró Macri lo licitó Cristina Kirchner. La ruta que inauguramos a San Antonio de los Cobres es un proyecto que
se desarrolló desde el inicio en la presidencia de la expresidenta Cristina Kirchner. Es medio complicado eso que aplaudieron tanto hasta el 9 de diciembre y después se opusieron a todo. Y después son los límites que uno tiene en la política. Yo quiero colaborar en una política desde este puesto de vicegobernador, a ver cómo articulamos el esfuerzo de los salteños para recuperar una provincia que pueda desarrollarse. Estoy absolutamente contra la ley de medio ambiente, que es conocida por ley de bosque. Hay que ampliar nuestras fronteras agropecuarias. No hay desarrollo sin eso. ¿Con la 70-70 decís vos? No, con la 70-70 le puso un orden, con la ley nacional, por el desacuerdo. Esa que se hizo en el bar La Viela. Sí, sí, Usted conoce la historia. Y después hay que ver cómo, de alguna manera, estos muchachos Arias, hijos del interventor y del gobernador Darío Arias, hicieron un trabajo sobre el Bermejo. Hay que empezar a trabajar sobre eso. Hay que empezar a trabajar. Y muchos salteños estudiaron, Luna, Barrio Nuevo, Hernán Cornejo, San Millán, no me quiero olvidar de nadie, sobre la potencialidad y el aprovechamiento integral del río Bermejo. Es mucho lo que tenemos que decir, es mucho lo que hay que hablar. Este es un contacto con los 4 candidatos a vicegobernador que van a estar disputando las elecciones el 6 de octubre. Gracias por estar acá esta noche. Gracias. Nos está mirando prácticamente en toda la provincia. Ayúdame a hacer una huella, porque siempre hay que dejar una huella. Hasta la próxima semana.